Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema Confiemos en el Eterno. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy estaremos compartiendo una porción de Tehilim, el libro de Salmos, donde estaremos viendo los últimos 3 versículos de esta porción, que es donde el salmista, el rey David, está realizando una tefilá, está realizando una oración, y donde podremos ver cómo aún el salmista está confiando en el Eterno, mis amados. Pero no deja de ser un ser humano y está mirando la circunstancia que acontece en su vida. Y esto es otro ejemplo de que como seres humanos somos frágiles, mis amados. Y es tiempo de aprender a dejar que el Padre nos guarde de la maldad. Es hora de que podamos nosotros como seres humanos, mis amados, aprender a realmente dejarnos guiar por el Eterno. Porque este mundo está corrompido literalmente en todas las áreas de vida, mis amados, y eso lo podemos ver comenzando por nosotros mismos, donde necesitamos aprender, mis amados, donde cometemos tantos errores. Y usted dice, pero que en que yo cometo errores, mis amados, nada más con el carácter de nosotros es suficiente. Recuerde que nosotros tenemos una tendencia de hacer el mal, un yesé hará. Eso se le conoce en el hebreo como el yesé hará, la tendencia de hacer el mal. Y nosotros debemos ser guiados, y por eso es que existen unos mandamientos. Solamente vamos a observar estos últimos 3 versículos del libro de Tehilim, del capítulo 141, pero les invitamos a que puedan leer todo el capítulo, porque es muy interesante, mis amados, ver a un rey de la magnitud de David, cómo su corazón se aferra al Eterno. Y una de las cosas que hemos mencionado aquí durante esta jornada de enseñanza del libro de Tehilim, el libro de Salmos, es que David era descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, y adicional a que David obedecía los mandamientos, mis amados, tenemos que tener en claro que David era un hombre sensible al Eterno. David entendía y sabía que el Eterno es el todo de su vida, y necesitaba siempre del cuidado y de la protección del Padre, mis amados. Y por eso es que David realizaba peticiones muy fuertes. Así que no solamente podemos describir a un David como un hombre conforme al corazón de Dios porque guarda la Torá o los mandamientos del Eterno, sino que vemos a un hombre que sabía lo que era el pastorado. El pastorado, mis amados, y necesitaba ser pastoreado por el Eterno. Recordemos que él, antes de ser un rey, era un simple pastor de ovejas, que ayudaba a su padre a cuidar del rebaño, y eso le enseñó a David a mantener humildad, y que no importando la circunstancia de vida que pudiera pasar, mis amados, y esto es algo que debemos tomar en cuenta, y es muy importante, que no importando la circunstancia, David sabía que por encima de él estaba el Eterno, que aunque él fuera un rey, antes de todo estaba el Rey del universo. Y eso le enseñó a David a mantener humildad, no importando la circunstancia de vida. Y eso es importante tomarlo en cuenta, como acabo de decir, mis amados,
Porque muchas veces se nos suben los pensamientos a la cabeza. Y aunque comienzan ahí, no se nos suben en el sentido de que le damos una importancia demasiado exagerada a tal punto de dañar nuestro corazón. Y nos comenzamos a creer que somos superiores. Escuche bien esto. Nos comenzamos a creer que somos superiores a los demás porque tenemos el conocimiento de la Torá y otros no. Eso es una falla muy grande. Y le estoy hablando, y esto quiero que lo abran el corazón los maestros de Torá, los que han tenido la oportunidad de compartir su fe, los que se hacen llamar rabí, pastores. Está bien, está bueno, tenemos una función pastoral, tenemos una función de enseñar, pero mis amados, no dejamos de ser discípulos y tenemos que aprender. Tenemos que aprender, mis amados, porque estamos en una decadencia. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros no podemos ser superiores a los demás. ¿Saben por qué, mis amados? Nosotros no podemos creer que somos superiores a los demás porque tenemos el conocimiento de la Torá y otros no. Porque entonces comenzamos a tomar nuestro dedo para apuntar hacia la carencia de otro. Pero se nos olvida que hay un David que fue rey conforme al corazón del Eterno, que conocía Torá, estaba lleno de carencias y él reconocía esas carencias y que necesitaba el cuidado del Eterno y que dentro de ese cuidado no podía olvidar la confianza, mis amados, que tenía en el único Dios Todopoderoso, aun cuando era un rey. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tehilim, capítulo 141, versículos del 8 al 10, libro de Salmos. Por tanto, a ti, oh Adonai, Señor, y escuche bien todo este pasaje porque lo vamos a desglosar. Por tanto, a ti, oh Adonai, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Esta porción nos enseña cómo el salmista nos quita la mirada del Eterno. Y su confianza era a tal grado que le decía, en otras palabras: Padre, yo pongo mi mirada en ti. ¿Por qué, mis amados? Porque en ti he confiado. Y aquí viene una petición donde le dice al Eterno: no desampares mi alma. Esto es una petición desesperada, mis amados. David está enseñando aquí una fragilidad. Porque si leemos todo el capítulo, que no lo vamos a leer acá porque estamos cortos de tiempo y realmente estamos enfocados en lo que es la confianza de David en el Eterno, pero podemos ver que el salmista tiene un momento de debilidad cuando en el versículo 4 de este capítulo 141 hay una petición fuerte ante el Eterno. Hay una petición muy fuerte ante el Eterno, porque David, de un pastor de ovejas, se había convertido en un gran guerrero, y era fácil el hacer cosas muy fuertes por contar de quitarse de encima algún enemigo. Pero si estudiamos en general el carácter de David, David se pudo equivocar en su vida, pero era un hombre que aprendió, mis amados, a no hacerle daño a nadie que no lo mereciera.
Y lo tuvo que aprender después de que cometió el error de haber sacado a su mejor soldado del panorama de su vida. David se había arrepentido de ese acto y del acto de haberle quitado a su mujer. David se había arrepentido de todos estos actos. Conocedor de Torah, mis amados. David se había arrepentido de todos estos actos cometidos en aquel tiempo. Pero si vamos a la enseñanza de la confianza que estamos desarrollando, podemos ver esa confianza puesta en el Eterno, mis amados. Conocedor de Torah. Un hombre que falló. Tenemos que tener cuidado cuando señalamos la carencia de otro, porque nosotros tenemos carencia también, mis amados. Tenemos muchas carencias. Y por eso es que las enseñanzas, cuando personalmente hago este segmento, siempre me incluyo en las enseñanzas, mis amados, porque yo tengo carencias. Usted tiene carencias, yo también. Y yo tengo que estar confesando ante el Padre cómo me siento todos los días. Hay días que me levanto y que no quiero saber de nada, mis amados. Hay días que me levanto y no quiero enseñar. Hay días que me levanto y solo quiero estar tranquilo y solo. Porque a veces quiero llorar. ¿Saben por qué? No porque hay un Mr. Chris depresivo, sino porque yo soy frágil, mis amados. Sino porque tengo una imperfección en mi vida que lucho todos los días con mi carácter. Así que déjese de ser perfecto porque no lo es. Usted no es perfecto, ni yo tampoco. Capítulo 141, versículo 9. Guárdame de lazos, escuche bien esto. Guárdame de los lazos que me han tenido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Entonces vemos aquí cómo David prefiere que Dios intervenga, pudiendo ser como es, un guerrero que puede sacar a todo el mundo de su camino porque tiene al mejor ejército y es un gran rey. Pero sin embargo le dice al Eterno, guárdame de los lazos que me han tenido, o sea, de toda conspiración y de las trampas de los que hacen iniquidad. Entonces vemos cómo David prefiere que Dios intervenga en su vida antes de que él sencillamente tome las situaciones en sus manos y lo que haga sea complicar más las cosas en su vida. David conocía lo que era la justicia del Eterno en su propia carne, porque sabemos en la historia, como acabé de decir, que quitó a su mejor soldado del panorama, se fue con su mujer. Pero ¿sabe lo que pasó? David había perdido el hijo que tuvo con esa mujer que no era la de él, y por causa de su pecado y del que se arrepintió. Y entonces al David entrar en Teshuvá, entrar en arrepentimiento, volver al Eterno, Hashem tuvo misericordia de David, si leemos la historia, y le concedió nuevos hijos, con la que en aquel momento se convirtió entonces en su esposa Betsabé, que todos conocemos la historia ya. Ahora vemos a un David que ha preferido contar con el Eterno. Por eso es importante aprender a ser obedientes, mis amados, al Eterno. Por eso es que nuestra obediencia es la llave para que tengamos la bendición que el Eterno quiere que tengamos, a la capacidad que el Eterno quiere bendecirnos, cuidarnos, protegernos, porque somos sus hijos. Y aún le dice el salmista al Eterno, caigan los impíos aún en sus redes mientras yo pasaré adelante. Esta es una actitud no solamente de humildad, donde el salmista prefiere dejar que la justicia del Eterno tome su lugar. Y me hace recordar al Salmo 23, donde dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto nos enseña, mis amados, la oportunidad que podemos tener en nuestro diario vivir, de mantener consagración al Eterno,
siendo obedientes, mis amados, obedientes al Eterno en sus mandamientos como lo hizo el salmista. Y es lamentable como nuestra tendencia de hacer el mal muchas veces nubla nuestra vista. Y entonces comenzamos a tomar, mis amados, las cosas en nuestra propia prudencia y cometemos los errores que hasta hoy día han corrompido este mundo. Porque cuando tomamos una actitud, escuche bien lo que voy a decir, fuera de lo que es el Eterno, de lo que el Eterno dice que nosotros hagamos, entonces alejándonos del Eterno y de su voluntad siempre ha sido un error. Pero cuando nosotros nos acercamos al Eterno y su voluntad siempre ha sido de que estemos cerca, y cuando nos acercamos a Él, la única manera de que estemos cerca del Eterno es cuando nosotros no solamente observemos Torah, sino que la ponemos en acción. Y cuando pensamos en esos mandamientos y los accionamos, mis amados, estamos mano a mano con el Eterno y somos un ejad, somos uno con el Eterno. Así como Moisés era uno con Dios cuando estaba realizando sus funciones de libertad al pueblo hebreo de Israel en Shemot, en el Éxodo, mis amados. Y yo cierro con esto. Por eso es que debemos, mis amados, poner en práctica lo que el salmista, dice el salmista en el versículo 8. Por tanto a ti, oh Adonai, Señor, mira mis ojos. No quitemos, mis amados, nuestra mirada del Eterno. Aún dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando ponemos nuestra mirada, y escuche bien lo que voy a decir a todos los eruditos de la Torá, ponemos nuestra mirada en el Eterno, somos sensibles a su voluntad. Y es parte de demostrar nuestra confianza en el Eterno. Pero es que hacemos pretensión de que sabemos mucha Torah y no sabemos nada. Porque cuando comenzamos a dudar por un instante, escúcheme bien, que esto va para todo aquel que niega a Yeshua. Esto va para todo aquel que se pasa haciendo sus propios análisis y tomando la Torá y deshonrándola con sus pensamientos. Escuche bien. Cuando ponemos nuestra mirada en el Eterno, somos sensibles a su voluntad. Y es parte de demostrar nuestra confianza en el Eterno. Pero cuando comenzamos a dudar de cómo Hashem obra en la humanidad, poniéndonos muy académicos, Hashem tiene que actuar de esta manera porque es que yo lo pienso así. Y diciendo, Dios tiene que hacer las cosas conforme a lo que yo entiendo que debe ser. Eso es lo que usted está pensando, mis amados. Pero lo que pasa es que utiliza otras palabras. Estamos comenzando entonces un proceso de decaída y desconfianza del Eterno. Y esa circunstancia, cuando ocurre en el hombre, son varios problemas. Yo puse aquí 3 problemas, pero hay varios, muchos más. Son problemas muy grandes y suceden 3 cosas que voy a mencionar en la vida del hombre alejado del Eterno, y que aún hay más cosas que podemos mencionar, mis amados, porque las hay. Pero solo estas 3 son un arma mortal para nuestra vida. La primera es cuando nosotros dudamos del Eterno en su obra como Él quiere hacerla. Perdemos nuestra fe en Dios. No la hay. Cuando usted duda de Dios, no hay fe en su vida.
Cuando usted duda de Dios, pierde la creencia en el Eterno. No cree en Dios. Sabe que hay un Dios presente, pero no cree en Él. No cree en sus acciones. Y número 3, pierden la confianza en el Eterno. Y son capaces de contradecir ustedes que hacen esto. Y yo ahí no me meto porque yo no dudo de Dios, mis amados. Aún con lo imperfecto que yo soy, yo no dudaré nunca del Padre, de cómo Él actúa, que tiene todo bajo su orden. Ustedes son capaces de contradecir a Dios y descalifican a Dios en las formas en que Él ha obrado en su vida, a tal grado de que comienzan a negar a Dios de una manera sublime, siendo cosas, por ejemplo, eso del Éxodo es una falacia. Eso de Jonás es un cuento de fantasía. Yeshua no es el Mesías. Porque la única manera existencial para la creación de un ser humano es por medio de una relación sexual donde una mujer da a luz por su vientre a un bebé. Y lo que entonces pasó ahí no dio el grado para ser un Mashiach. Porque es que yo soy más inteligente que Dios. Y me sé todas las cosas y puedo cuestionarlo lo que quiera a Dios, porque de eso se trata el judaísmo, de cuestionar, de estar haciendo análisis y debatiendo. Eso no es el judaísmo, mis amados. Eso no es el judaísmo. Por eso yo digo que el día que resucite Moshe va a haber que buscarle una cama porque se va a desmayar de todas las horrorosidades que nosotros tenemos aquí en esta mente. Estamos tan corrompidos, que decimos que las palabras de nuestro Padre son para debatirlas. Mis amados, nuestra función de vida, y con esto termino, en esta tierra no es cuestionar a Dios en su manera de funcionar, porque Él nunca obrará en contra de lo que Él ha establecido, porque Él es soberano y por encima de eso no hay ley, y usted y yo no podemos ir por la vida tratando de ayudar a Dios para que Dios haga su voluntad, porque Dios es soberano. Y sin usted o conmigo o sin mí, Dios es Dios y punto. Aprendamos a callarnos la boca y dejar de cuestionar como si Dios está funcionando en este tiempo como nosotros queramos. Y más bien comencemos a confiar en su voluntad y mantengamos una vida en obediencia, como así lo hizo el salmista, a tal grado de que le dijo al Eterno: caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Eso es confianza en el Eterno, mis amados. Con amor, hagamos la voluntad de que hagamos que la voluntad de Dios suceda en nuestra vida. Hagamos que la vida sea una mejor, obedeciendo al Eterno con fe, obedeciendo, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta y es verdadera, y que nosotros no somos ninguna autoridad, escuche bien, ninguna autoridad para revocar algo establecido por el Eterno. Y si usted dice pertenecer al reino del Eterno, si yo digo pertenecer al reino del Eterno, actuemos como tal y comencemos a obedecer a nuestro Rey en sus leyes. Comencemos a ser fieles y leales a nuestro Creador, obedeciendo sus palabras. Y mientras otros tratan de hacer el mal, usted es parte de la solución, haciendo el bien, porque cuando obedecemos con amor y emuná, con amor y fe al Eterno, entonces estamos, mis amados, confiando en el Eterno. Estamos confiando en el Eterno.
Así que llévese esta enseñanza corta, mis amados, porque tenemos que aprender a confiar en el Eterno. Debemos obedecer con amor, con emuná, con gozo al Eterno. Pero por esta carencia de desobediencia, este planeta está como está. Está como está por nuestras propias actitudes. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor, mis amados. Y como siempre yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Shalom, bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en su programa Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios. Pero no solo eso, sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en tu segmento Hogar con Valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. JediMinistries.com, Yeshua Education International Ministries. Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos, la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida, siendo Yeshua el centro. Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple, operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torá. Visita hoy JediMinistries.com, inspirando líderes para un mañana. Shalom, bendiciones. Soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torá, un estilo de vida, en Algo Nuevo para Ti. Cada sábado a las 12 de la tarde te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada la Parashá. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un contexto, en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy diferentes a las nuestras? Nuestra tarea entonces es tomar la porción bíblica, escudriñarla, leerla y estudiarla en su contexto arqueológico, político, social, religioso y ver cómo esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento de moda. La Torá son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas. Así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas. Así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor. Te espero. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana estamos aquí por este espacio de Algo Nuevo para Ti con Kavaná, intención del corazón. Nos vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro rey, de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de Elohim. Así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana, Kavaná, intención del corazón. Shalom, hermano. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar.
Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel.